Bien, hemos hablado de la Biblia como una biblioteca hecha con clases de libros, y hay dos facetas en la Biblia que necesitamos mantenerlas en balance. En primer lugar hay variedad y en segundo lugar hay unidad. La variedad es debido al hecho de que hay 40 diferentes autores repartidos en un periodo de 1400 años. Fue escrita en 3 idiomas y ninguno de ellos se daba cuenta que estaba escribiendo la Biblia, ni uno de ellos. Pero hay una gran variedad porque el Espíritu Santo no usó a la gente como si fueran procesadores de palabras. ¿Sí entiendes lo que digo? Él usó su personalidad y sus diferentes estilos, así que hay gran variedad en las Escrituras y a través de ello es que ocurre una unidad. Esto es porque la Biblia tuvo un editor divino. Tuvo 40 autores humanos y un autor divino. Eso significa que tenemos ambas, variedad y unidad. Diferentes grupos de cristianos temen o el uno o el otro. Los cristianos liberales, como los llamamos, temen a la unidad de las Escrituras. Ellos quieren poder escoger y poner una parte en contra de la otra, romperla en pedazos y leerla con un par de tijeras en sus manos y cortar lo que no cabe. Pero los cristianos evangélicos temen a la variedad. Ellos temen encontrar contradicciones o inconsistencias y hay aparentes diferencias las cuales necesitas estudiarlas muy cerca para aclararlas. Ahora las estamos estudiando juntas, la variedad de las Escrituras, y encontramos que cada libro es diferente del otro. Eso para mí enriquece la Biblia. Cuando escoges un texto fuera de la Biblia, lo tratas como una unidad, casi una uniformidad, como si todo fuera un solo libro con un mensaje en un estilo con un contenido. Pero no lo es. Es una biblioteca de diferentes libros y así llegamos al Evangelio de Juan. Por supuesto, siendo la Biblia la palabra de Dios, refleja a Dios mismo, y en Dios hay variedad y unidad. El Padre y el Hijo son diferentes el uno del otro, y el Espíritu es diferente del Padre y del Hijo, y aunque creamos en un solo Dios, hay una unidad increíble, aún con la variedad. Esto se refleja en la palabra de Dios, las diferentes personalidades escribiendo las Escrituras, cada uno con su propio entendimiento, con su propio estilo, y de alguna manera el Espíritu Santo, el editor divino, ha hecho una hermosa unidad en esta biblioteca completa. Y si tú lees los primeros 3 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia, lo cual es Génesis 1 y 3 y Apocalipsis 21 y 22, te va a sorprender de cómo compaginan los dos. Vas a pensar que los dos son escritos por la misma persona y que unió los pedazos sueltos justo al final. Ahora bien, la primera cosa que te sorprende acerca de Juan es el contraste que nosotros llamamos sinópticos. La sinopsis pone los puntos de vista juntos. Los primeros 3 evangelios apuntan a Jesús desde un solo punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas todos apuntan a Jesús desde un solo punto de vista, mientras que Juan parece que mira desde un punto de vista bastante diferente. Así que todos son sinópticos. Ellos todos se miran juntos, pero Juan está mirando desde otro lado. Lo voy a llevar un poquito más lejos. Estos están mirando a la parte extrema de Jesús, mientras Juan está mirando a la parte interna de Jesús. ¿Recuerda lo que dije en la última charla sobre Mateo? Que hay 3 facetas de mucho interés en un gran hombre que existió. Fase número 1, ellos están interesados en lo que él hizo. Fase número 2, en lo que él dijo. Pero fase número 3, en lo que él fue, y Juan pertenece a la fase número 3. Él mira a Jesús desde adentro. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su real personalidad? Ahora, el contraste puede ser llevado específicamente en 5 maneras. En primer lugar, Juan omite mucho material que hay en los 3 primeros evangelios. Ahora, lo está omitiendo porque ya fue dicho muy bien y muy frecuentemente. O lo está omitiendo por una razón especial. Encontraremos qué es la razón especial. Pero aquí está lo que él ha omitido. No se menciona nada de la concepción o nacimiento de Jesús en Juan. No se menciona nada de su bautismo. No se menciona sobre sus tentaciones. No se menciona nada sobre expulsar demonios. No se menciona sobre la transfiguración cuando llevó a Pedro, Santiago y Juan a la montaña. No se menciona la última cena con el pan y el vino. No se menciona Getsemaní.
y la lucha que tuvo que pasar en Getsemaní. No se menciona la ascensión. Tal vez nunca lo notaste porque cuando tú lees la Biblia tú no notas lo que no se encuentra allí, pero es bastante importante notar lo que no está allí. ¿Por qué tuvo que dejar todos esos detalles fuera? Porque fueron irrelevantes a lo que él quería decir. Él nos está diciendo algo bastante diferente de los otros evangelios y no tiene sentido incluir todo aquello. Hay solamente 7 milagros en Juan, mientras que en los otros evangelios hay docenas. Casi no se menciona el reino de Juan. Eso sorprende porque se menciona en todas partes en los otros 3. En realidad, la palabra reino solamente aparece 2 veces. Una vez cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y la otra fue con Pilatos cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero aparte de esas 2 ocasiones, él nunca menciona el reino. Este es el primer contraste. Ahora miremos el segundo. Así como hay omisiones, hay también adiciones muy importantes. De los 7 milagros que Juan menciona, 5 son completamente nuevos. Solo 2 son repeticiones. 5 son nuevos. Ellos empiezan con la transformación del agua en vino y terminan con la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿por qué Juan ha hecho una elección totalmente diferente de milagros? Y una de las claves es que él no los llama milagros, los llama señales. Y una señal siempre apunta a algo más que eso. Él ve a los milagros como algo muy significante. Ahora ves que la persona ordinaria es solamente interesada en ver los milagros. Juan está interesado en ver a qué apunta el milagro y por eso mira más allá del milagro para entender lo que se está diciendo y por eso llama a los milagros señales. Él escoge los milagros que son señales claras a lo que él quiere señalar a sus lectores. Así que hay adiciones. Pedro y el lavamiento de los pies solo ocurre en el 4º evangelio. Esta es una historia muy importante para él. En lo que a gente concierne, la mayoría de las historias en Juan son sobre individuos. Jesús habla de uno a uno. La mujer del pozo de Samaria o Nicodemo y cualquier otro. Mientras en los otros evangelios él habla a multitudes. Grandes multitudes lo seguían y lo escuchaban. Pero en Juan Jesús habla uno a uno, todo el tiempo. Además, las 7 más grandes declaraciones sobre Jesús están en Juan. Yo soy la palabra del cielo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la viña verdadera. ¿Cómo es que los otros escritores no mencionan esto? Eso para mí es casi increíble. Declaraciones tan importantes y los otros 3 de alguna manera lo olvidaron. Simplemente no constan con los otros 3 escritores, pero con Juan estas son las cosas más importantes que dijo Jesús, porque ellas son señales, grandes señales que dicen quién era Él, lo cual es en lo que Juan está interesado. Luego viene un cambio de énfasis. Los otros evangelios se basan en el perfil de Marcos. Tienden a usar este cuadro de 30 meses en el norte de Galilea, siguiendo 6 meses en el sur. Pero Juan es bastante diferente. Casi todo Juan es en el sur y curiosamente más temprano que tarde. Ahora, otra vez aquí parece haber una contradicción. Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús pasa los primeros 30 meses de su ministerio en el norte. Juan dice que estuvo en el sur en aquel tiempo. Y nuevamente, escolares liberales aman señalar el hecho de que hay una contradicción, así que las 2 no pueden ser históricamente exactas. Pero la verdad es que si tú lees Juan vas a encontrar que Jesús sí fue al sur desde el principio, pero solo para las fiestas. Como buen judío iba a Jerusalén 3 veces al año y Juan se concentra en lo que hizo en el sur más de lo que hizo en el norte durante ese periodo. Así que no hay contradicción. Juan está enfatizando aquellas 3 visitas al año a la fiesta del tabernáculo, por ejemplo, lo cual ninguno de los otros siquiera lo menciona. Pero Jesús fue a aquella fiesta y dijo algunas cosas muy importantes allí.
¿Ya vas sintiendo la diferencia? Vamos al cuarto punto, el estilo. Habían parábolas cortas. En lugar de ello, parece que Jesús se ve envuelto en discusiones interminables, en largos discursos, en lugar de historias sencillas y cortas. Y parece que cuando Jesús fue al sur, cambió completamente su estilo de enseñar. Principalmente porque en el sur todo el tiempo sostenía argumentos con los judíos acerca de quién era. El capítulo 8 de Juan es un buen ejemplo de esto, donde los judíos muy desagradablemente dicen a Jesús, nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Y luego dicen nuevamente, nosotros no somos hijos ilegítimos, no somos bastardos. Eso fue repugnante, ¿verdad? Pero Jesús le responde diciendo, yo sé quién es mi Padre. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y todo esto es una discusión, un diálogo, un argumento bastante acalorado entre Jesús y los judíos. Lo cual me lleva a un punto muy importante. Cuando leemos en el Evangelio de Juan que los judíos odiaban a Jesús, que Jesús siempre estaba discutiendo con los judíos, que los judíos lo crucificaron, cometemos un gran error al aplicar esta frase a la nación entera. Y lamentablemente, esto ha causado antisemitismo por 2000 años. Es bastante triste la actitud de los cristianos hacia los judíos. Ustedes mataron a Jesús. Pero miren, cuando Juan dice los judíos se refiere a los del sur, no se refiere a los del norte, a los galileos. ¿Ahora comprendes que lo que he dicho es muy, muy importante? Juan precisamente fue judío, como fue Jesús, como fueron los apóstoles. No está diciendo todos nosotros estamos involucrados en esto. Lo que dijo es que son los de Judea, los cuales Jesús no pudo tener una buena relación. Cada vez que iba al sur se tropezaba con los judíos, los que vivían en el sur. ¿Están conmigo? Es muy importante que se den cuenta de que el Evangelio de Juan no es antisemítico. Pero a los judíos no les gusta el Evangelio de Juan porque muchos cristianos lo usan para decir, ustedes judíos mataron a Jesús. Pero no, muchos judíos amaban a Jesús y lo siguieron y empezaron la iglesia para nosotros. Así que mejor seamos objetivos con nuestros juicios. Los judíos son la gente del sur. Como vemos, hay diferencia en el estilo. Largos discursos, discusiones más bien teológicas antes que éticas o discusiones acerca de lo que creemos más bien de cómo debemos comportarnos. Hay muy poco en Juan acerca de cómo debemos comportarnos. Mientras que en Mateo hay una porción completa, pero esto se trata de lo que nosotros creemos. Finalmente, hay una gran diferencia entre esos puntos de vista y esto es un poco más difícil de explicar. La forma de pensar de los griegos y de los hebreos son muy diferentes la una de la otra y voy a tener que mencionar esto una y otra vez mientras vemos los diferentes libros de la Biblia. El problema que tenemos es que nuestra educación en el este es tan griega que cuando leemos la Biblia lo hacemos con espectáculos griegos, mientras que los hebreos son muy diferentes. Ahora, en lo que concierne al Evangelio de Juan, hay una pequeña mezcla de los dos. Juan estaba escribiendo esto en un mundo bien griego. Él estaba escribiendo el Evangelio en un pueblo llamado Éfeso, en lo que hoy es el oeste de Turquía. En aquel entonces era Asia Menor, en donde había una mezcla del griego y el hebreo. Y Juan los mezcla un poco desde este punto de vista. La manera de pensar de los hebreos es en línea de tiempo horizontal, pasado, presente y futuro. El Dios que fue, que es y que siempre será, y todo su pensar es en este sentido, en esta línea de tiempo, y tiempo tiene propósito y progreso. Los griegos no pensaban de esa manera, ellos pensaban en línea vertical en el espacio, arriba y abajo, cielo y tierra. Ahora, cuando piensas en términos hebreos, estás en una línea de historia. El tiempo es importante y está viajando en una dirección, está yendo hacia algún lugar y Dios decide hacia dónde. Él lo empezó y Él lo va a terminar. Pero ustedes siempre en términos de pasado, presente y futuro. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se ubican en aquella misma línea, mientras que Juan también lo toma en cuenta. Sin embargo, él piensa en su evangelio primeramente en una línea vertical entre el cielo y tierra, arriba y abajo. Ningún hombre
puede ir al cielo excepto aquel que vino del cielo. Aún el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si tomas en cuenta la manera vertical de pensar, Jesús es de arriba y ha venido abajo. Ese es su pensar. Es un evangelio con subidas y bajadas, mientras que los demás son evangelios de ahora y luego. ¿Sí ves la diferencia? Ahora Juan es ambos, pero hay un gran énfasis en yo vengo de arriba. Este otro mundo, y esta manera de pensar es bien griega. El otro mundo y este mundo, como ves, hay una gran diferencia de criterios también. Ahora vamos un poquito más lejos. Esa es la diferencia allí, el tiempo. La línea horizontal es bastante hebrea. El presente, el futuro y la palabra clave en aquella manera horizontal de pensar es la era. O es era, la presente era de maldad, la era que ha de venir, la cual la vemos en Mateo. Las palabras claves aquí son cielo y mundo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que baje del cielo a la tierra para salvarnos. Pensamiento vertical. El mayor énfasis en la Biblia está en esto, pero como veremos en un buen número de libros, particularmente en Hebreos, cuando lleguemos allí veremos que hay un gran énfasis en la línea vertical, lo de arriba y abajo y toda la combinación de los dos. Esa es la diferencia. Ahora veamos a la persona que lo escribió. Para poder enfocar su ángulo en esto, bien es alguien muy especial, un pescador, quien maneja su propio negocio vendiendo al por menor también. Lo que sabemos es que solía pescar en Galilea, pero se ve claramente que tenía conexiones en Jerusalén, y es casi seguro que él vendía su pescado en Jerusalén una vez que lo pescaba en Galilea. Ciertamente este era un hombre de dos mundos. Él era un hombre del norte y del sur, mientras que la mayoría de los otros apóstoles eran norteños. En realidad, el único verdadero sureño era Judas de Querias, o Judas Iscariote, quien era un desadaptado de todas maneras, como todos sabemos. Jesús encontró apoyo verdadero en el norte, pero Juan fue el puente entre el norte y el sur, y él realmente tuvo conexiones influyentes en el sur. Ahora, de los 12 discípulos, no sé si has tomado en cuenta que por lo menos 5, quizás 7, fueron los propios parientes de Jesús, y esto es realmente un tributo para Jesús, que pudo conseguir tanto de su propia familia, pero no de su familia inmediata. Hasta después de su resurrección, ninguno de sus familiares inmediatos creyó en él. Ninguno de sus 4 hermanos ni sus hermanas. Después de su resurrección, ellos llegaron a ser uno de sus mejores misioneros, y 2 de ellos escribió parte del Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Pero antes ni sus hermanos ni sus hermanas creyeron, pero sus primos lo hicieron. Y fue de sus primos que consiguió 5 o tal vez 7 de sus 12 apóstoles. Ahora, de estos tuvo 3 muy cercanos a él: Pedro, Santiago y Juan. Y de estos 3 tenía uno aún más especial. Jesús no tenía favoritismo con nadie, pero sí tenía sus círculos íntimos y este especial. Y donde empezaban una comida, por supuesto nunca se sentaban en las sillas, con sus pies fuera de vista en la mesa, como nosotros lo hacemos. Ellos se recostaban a un lado y los pies iban justo a la cara de la otra persona. Por eso es que debían lavarse los pies antes de comer. Puesto que nosotros escondemos nuestros pies bajo la mesa, solo nos lavamos las manos. Pero ellos tenían que lavarse los pies. Lo que significa que tenías que recostarte en el pecho de alguien, y literalmente la persona que se recostaba en el pecho del anfitrión era el amigo del alma, el amigo íntimo y el amigo más cercano. Cuando los discípulos se sentaban a la mesa, era Juan quien ocupaba esa posición. En una forma muy modesta, él no dice esto, pero a través del Evangelio él dice: el discípulo que Jesús amó, este es aquel. Yo era él. Yo era esa persona más cercana. Además, él no solamente fue el apóstol más cercano a Jesús, fue también el último apóstol que sobrevivió. El último que conoció a Jesús personalmente. Todos los demás fueron asesinados. Cuando él escribió este libro, así que lo tenía que terminar pronto siendo el último, y él había conocido a Jesús mejor que cualquiera de los demás. Él había estado en la posición de susurrar a Jesús una y otra vez. Mantenían conversaciones privadas aún estando junto con los demás. Fue el único en gozar de este privilegio.
Él es ahora un hombre maduro, viejo, y al final de su evangelio recuenta la historia de cómo Pedro, con su típica curiosidad, poniendo su nariz en los asuntos de otras personas, preguntó qué iba a pasar con Juan. Después de que Jesús dijo a Pedro, tú vas a ser crucificado, Pedro, y Pedro vivió sabiéndolo por 30 años. Y después, el querido Pedro dice, ¿qué va a pasar con Juan? La respuesta de Jesús fue, preocúpate de tus asuntos, Pedro. Él dijo, si yo decido que él todavía esté aquí cuando yo retorne, eso no es tu problema. Pedro, tú sígueme. Desde aquel día, el rumor de que Jesús regresaría antes de Juan morir empezó a sonar. Pero eso no es lo que dijo Jesús, y Juan lo dice al final de su evangelio. Eso no es lo que quiso decir Jesús. Él solamente dijo a Pedro que se encargara de sus asuntos. Pero Juan sí sobrevivió. Así que tal vez por eso es que Jesús encargó a Juan que cuidara de su madre. Yo siempre me pregunto por qué sus hermanos ni hermanas no se hicieron responsables de María. Pero ellos fueron asesinados a causa de Jesús y Jesús guardó de Juan. No solo para que cuidara de su madre. Yo creo que Jesús guardó a Juan de ser asesinado porque quería a alguien que tenga el conocimiento vivo, aquel conocimiento íntimo sobre él. Y eso obviamente guió a Juan a escribirlo. Así es como el Evangelio llegó a nosotros. Él no vaciló en expander las palabras de Jesús. Eso es un problema para algunos lectores. Él repite lo que dijo Jesús en sus palabras para darnos el significado completo. Él realmente cree conocer la mente de Jesús como para expander lo que dijo. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Tú sabes el versículo? ¿Quién lo dijo? Es como extraño que Jesús lo diga. Es algo así como una tercera persona hablando sobre Jesús en una forma más bien indirecta. Como para que Jesús diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es algo que alguien diría sobre Jesús y vemos en el capítulo 3 como si fuera de los labios de Jesús aparentemente. Esa es la clase de cosas que encontrarás a través de todo Juan. Juan está expandiendo lo que Jesús dijo, porque realmente él entendió lo que esto significa y desecha toda implicación, casi poniéndolo en la boca de Jesús, pero no, la está explicando en sus palabras. La está interpretando para nosotros lo que Jesús dijo y el Espíritu Santo está guiándolo para que lo haga de esa manera. Así que yo no tengo problemas con ello, pero a veces tú te preguntas si es que Jesús está hablando o Juan expandiendo lo que Jesús dijo. Pueden ser las dos cosas, pero aún así es la palabra verdadera de Dios y es inspirada para nosotros. Ahora llegamos al propósito por el cual hemos escrito y esta es la verdadera clave y de la misma manera que Mateo nos dio su propósito al final de su evangelio sobre el disciplinar a las naciones y enseñarles todo lo que yo he ordenado. Así también al final del evangelio de Juan, como leímos esta mañana, tenemos razón. El mundo entero no es lo suficientemente grande para todos los libros si es que todo lo que Jesús dijo o hizo estaría escrito. Pero esto ha sido escrito. En otras palabras, he seleccionado lo que he escrito. Todo el material que he seleccionado cuidadosamente, estas cosas para este propósito que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo puedas tener vida en su nombre. Ahora voy a retraducir esto para ustedes. Estoy seguro de que saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y griego no es lo mismo que inglés. Además, hay tiempos verbales bastante peculiar en griego. Es una tremenda tragedia que no siempre se los pueda traducir en inglés. Hay un tiempo verbal que para mí es crucial y se llama el tiempo presente continuo, lo cual significa continuar haciendo. Y para traducirlo al inglés tienes que añadir estas dos palabritas, seguir o continuar. Por ejemplo, Jesús no dijo, pide y recibirás, busca y encontrarás, golpea y se te abrirá. Lo que él realmente dice es, sigue pidiendo y se te dará, sigue buscando y encontrarás, sigue golpeando y se te abrirá. Alguien me dijo una vez, pedí por el Espíritu Santo y no pasó nada. Le dije, pero Jesús dije, sigue pidiendo. ¿Cuánto más dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a aquellos que continúan pidiendo? Si de verdad quieres algo, no te canses de pedir, ¿verdad? Cuando nuestros hijos quieren una bicicleta, dicen, papi, ¿podemos tener bicicletas? Todavía no. Una semana más tarde dirá, todo el mundo tiene bicicletas.
Una semana más tarde, te ahorrarías el pasaje de los buses y tendríamos una bicicleta. Ellos siguen pidiendo, y en el contexto de Lucas 11, cuando Jesús dijo, sigan pidiendo por el Espíritu Santo, le estaba hablando sobre un vecino golpeando la puerta de otro vecino. Y seguía golpeando hasta que el otro salga de la cama y conseguir lo que quería. Así que sigue adelante. Ahora escuchen el verso que he sacado con una traducción apropiada. Estos son escritos para que sigas creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y si sigues creyendo, sigues teniendo vida. Escuchen a Juan 3:16, lo cambiará. Puede ser complicado para ti, pero escuchen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí cambió esto para ti? Pues debió haberlo hecho. No se trata de que creas una vez, sino que continúes creyendo. Estoy seguro de que han escuchado esto de Efesios 5:18. Llénense del Espíritu Santo. Esta es la misma oración. La fe que te salva es la misma fe con la que sigues creyendo. La fe que tuviste ayer no te salvará hoy. La fe que tuviste 20 años atrás no te salvará mañana. Fe significa continuar creyendo, y ese es el propósito. Por eso Juan fue escrito, para que tú puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero que sigas creyendo. Fue escrito para cristianos maduros para mantenerse en su fe, de manera que nunca abandonen su entendimiento de quién es Jesús y para que siga creyendo. Por lo tanto, siga teniendo vida eterna. Y vida eterna significa las dos cosas: vida cuantitativa y vida cualitativa. Es ambas, eterna y abundante, es cantidad y calidad, es eterna. No se trata solamente de seguir viviendo, se trata de seguir realmente viviendo. Los irlandeses tienen un saludo muy bonito, me gusta mucho ese saludo: que vivas todos los días de tu vida. Eso es justamente para mí lo que vino Jesús a hacer, para que podamos vivir nuestras vidas y vivirlas en abundancia, pero solo lo puedes hacer si sigues creyendo. No sucede si lo creíste una vez 20 años atrás. Disfrutarás vida eterna hoy si es que crees en Jesús hoy, y disfrutarás de la vida eterna mañana si sigues creyendo. Y si sigues creyendo, nunca perecerás, pero sigue teniendo vida eterna. Esto es muy importante porque eso de que una vez salvó, salvó para siempre, esto es nada más que un dicho y no se lo puede encontrar en el Nuevo Testamento incidentalmente. Pero algunas personas descansan en lo que sucedió años atrás, cuando dieron su testamento. Pero pueden hablar de lo que pasó años atrás y ellos descansan en una seguridad falsa. Es mi fe que tengo ahora que me salva hoy, mi fe de mañana me salvará mañana. Sigue creyendo y seguirás teniendo vida. Por eso es que Juan escribió su evangelio. Así que veamos a esto que llamamos creer. Hay 3 aspectos de la fe en el evangelio de Juan e incidentemente en sus cartas. Pero nosotros solamente estamos mirando el evangelio de Juan. Los 3 aspectos. A propósito, este verbo creer ocurre 98 veces en este evangelio. Esto es mucho más que los otros 3 evangelios puestos juntos. Aún Mateo, aun cuando les dije que la fe era característica de Mateo casi 100 veces, Juan habla acerca de creer, y es el verbo lo que usa, no el sustantivo. Él raramente habla sobre la fe, él siempre habla sobre creer, porque creer es algo que tú haces. Creer es algo activo, es un verbo, no un sustantivo. No es algo que tú tienes, es algo que haces, así que él usa siempre el verbo. Pero hay 3 dimensiones para creer en Juan y desafortunadamente la gente no siempre logra comprender las 3 dimensiones. Les he dado nombres más bien complicados solo por tener algo de aliteración, pero no se preocupen por ello. Aliteración es la providencia de tontos, poetas y locos. Plymouth andan siempre juntos. Así me los han dicho, pero no lo sé. Veamos estas 3 palabras. En primer lugar tenemos credo, dar crédito a algo. Eso es creer que algo es verdad. La palabra clave aquí es que. Creer que Jesús murió, creer que resucitó otra vez. Es creer en ciertos hechos históricos. Es aceptar la credibilidad del Evangelio, aceptar la verdad. Pero por supuesto eso no es fe que te salva, porque cualquier persona podría decirlo. Podrían decir que creen en ese algo.
Conozco un periquito que canta himnos, pertenece a una señora en Cardiff y puede cantar en verso o un verso completo de "Oh, qué amigo nos es Cristo". Y cuando llegan visitas a la casa de este viejo amigo cantando "Oh, qué amigo nos es Cristo", ven y se encuentran con este periquito en una jaula y ponen dinero a través de las barras de la jaula por alguna razón. Y la dueña del perico envía este dinero a un misionero en África. ¿Sabe qué? El perico está haciendo mucho más que algunos miembros de la iglesia, porque prácticamente el perico está alabando a Dios todos los días y está apoyando a un misionero en África. Y la dama dueña del perico ha enviado ya 175 libras esterlinas. Es solamente un perico. No es un creyente. Hay una cantidad tremenda de pericos en la iglesia que rezan el credo, y el credo es yo creo que. Ya ves, eso es solo el principio de la fe. Aceptar la verdad. El diablo también cree la verdad. Él acepta y tiembla. Por lo menos él hace eso sobre la verdad. Él no es un creyente. Así que creer ese algo es el principio de la fe y aceptar la verdad, las palabras y las obras de Jesús. Pero entonces la fe debe transformarse en confianza. Para creer en alguien, ¿cuántos de ustedes creen en mí? No hay una respuesta muy grata. ¿Cuántos de ustedes creen que yo existo? Ahora ustedes ven que si se aplica la palabra apropiada, obtienes una mejor respuesta. Pero como ves, creer que yo existo es una cosa, lo encuentras creíble, pero creer en mí, yo ni siquiera sé si aquellos que dudosamente levantaron sus manos lo hicieron de verdad. Si ustedes me dan todo su dinero para cuidarlo, ¿lo creería? Para creer en alguien tienes que hacer algo que les demuestres que confías en ellos. ¿Sí me comprendes? El que tengas confianza en ellos, y eso es creer en Jesús. Aceptar la verdad es el primer paso. Hacerla creyendo y obedeciendo demuestra a Jesús que tú confías en Él. Si hace lo que Él te dice que hagas, tienes confianza en Él, pero si eso es suficiente, hay esta tercera dimensión, la cual ya les había mencionado, la cual es continuar creyendo, e invariablemente este verbo en Juan está en el tiempo presente continuo, lo que significa continuar creyendo. En ambas lenguas, el griego y el hebreo, fe y fidelidad son la misma palabra. A veces no se sabe cuál es cuál. En otras palabras, si tú realmente confías en alguien, continuarás confiando en ellos, pase lo que pase. Si estás realmente lleno de fe, entonces tú eres fiel. Tú continuarás creyendo en alguien, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Eso es fe en el Cuarto Testamento. No es solamente el hecho de aceptar la verdad y hacer la verdad, es sostener la verdad. Y Él dice, realmente son mis discípulos si se sostienen, si se mantienen en lo que digo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y mantenerse en la verdad es una dimensión vital de la fe, porque puedes hacer naufragar tu fe. Muchos lo hacen. No se sostienen en ella. Así que aceptar la verdad es creencia, practicar la verdad es confianza, sostenerse en la verdad es constancia, continuar siendo fiel y también estar lleno de fe. Estas dos palabras, como lo he dicho antes, significan exactamente lo mismo. Así que llegamos a este asunto de la verdad. Y Pilatos en este evangelio dice a Jesús, ¿qué es verdad? Esa es la pregunta que ha sido hecha en nuestra era de la relatividad hoy. La gente se pregunta, ¿qué es verdad? ¿Quién sabe? Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Lo asombroso es que la verdad estaba parada justo a 6 pies enfrente de Pilatos, porque verdad no es una propuesta. Verdad es una persona. Esa es la revelación más grande del Evangelio de Juan. La gente piensa que verdad es algo, pero no lo es. Verdad es alguien. Si quieres conocer la verdad, debes tener conocimiento personal de esta persona. Por lo tanto, la pregunta más importante que puedes hacer siempre es, ¿qué piensas tú de Jesús? O como los judíos le dijeron en el capítulo 8 aquí en Jerusalén, ellos preguntaron a Jesús, ¿quién crees que eres? Esa es la pregunta más importante que puedes hacer sobre Jesús.
Bien, ahora, inevitablemente, cuando los que conocieron a Jesús personalmente murieron, rumores y leyendas y especulaciones sobre Jesús empezaron a surgir, especialmente en la ciudad de Éfeso, donde Juan, el hombre mayor, escribió este evangelio. No sé si sabes que hay muchos evangelios que no constan en tu Biblia. El evangelio de Tomás es uno. Hay historias extrañas en esos evangelios. Hay un evangelio que dice que Jesús era un niño pequeño quien jugaba en la calle en Nazaret y alguien lo empujó al lodo. Y él se levantó solo y maldijo al chico que lo empujó con lepra. Existe otra historia sobre él que dice que hacía pajaritos de arcilla, los bendecía y ellos volaban. Todo esto en su niñez. Verdaderamente Jesús no hizo ningún milagro hasta que tuvo 30 años porque no los podía hacer sin el poder del Espíritu Santo. Jesús no hizo milagros como hijo de Dios, sino como hijo de hombre, lleno del Espíritu, y por eso él dijo: lo que estoy haciendo ustedes también lo pueden hacer. Así que sabemos que son falsos todos estos rumores y leyendas que juntaron mucha gente. Pero en particular habían dos cosas que empezaron a ser dichas sobre Jesús, las cuales eran falsas. Y Juan tuvo que escribir su evangelio para corregirlas, y yo no les voy a decir lo que son. Vamos a terminar aquí, y nuestra próxima charla empezaremos con esas dos cosas. En la primera charla me han pedido que haga una pequeña corrección y con mucho gusto lo haré. Dije que el credo es creer que, mientras que por supuesto verdaderamente se usa la palabra creo en. Pero en realidad si lees credo está todo allí y no hay expresión de confianza o abreviación en el credo. Es creer que, aunque se use la palabra, pero estoy seguro que apreciarán la diferencia. Se trata de creer que Jesús nació de una virgen, que Jesús fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilatos y así sucesivamente. Y no hay expresión como esta en el credo. Así que técnicamente no es creer en, y hay mucha gente quien dice el credo y no creen en confiar y obedecer a Jesús. Es el punto al que quería llegar. Bien, ahora continuemos. Dos cosas sucedieron en Éfeso. En primer lugar, tenían un punto de vista muy alto sobre Juan el Bautista, o como mejor se le conocía, Juan el que tira, el que lleva, el que deja algo en el agua, el que sumerge, y ese era Juan el Bautista. Lo sabemos por Hechos 19, que por alguna razón había un grupo de gente en Éfeso quienes eran seguidores de Juan el Bautista, y Pablo tuvo que corregir a algunos de ellos y les dijo: Juan les dijo que crean en aquel que vendría después de él, pero temo que la denominación de Juan consintió, aun cuando eran llamados los de Juan o lo que sea. A menudo desarrollamos estos nombres, luteranos, los de Wesleyan. Nunca usen nombres como ese. Nosotros somos cristianos y ese es el único nombre que queremos usar entre nosotros. Pero ellos seguidores de Juan el Bautista, y Juan escribió el Evangelio y pudo corregir aquel punto de vista muy alto sobre Juan. Y cada vez que menciona a Juan, lo hacía de menos. Él dice que Juan no era la luz, él solamente anunciaba la luz. Él dijo que Juan no hizo milagros y continúa haciéndolo de menos. En verdad, dice, Juan se hizo de menos él mismo y dijo: él debe crecer y yo debo menguar. Él es el novio, yo soy solamente el padrino o testigo. Así que siguiendo el Evangelio de Juan, encontramos esta corrección del punto de vista tan alto sobre Juan el Bautista. Él en un sentido estaba tratando de destruir la tan alta denominación que fue creada sobre Juan el Bautista. Si desean un ejemplo moderno de un grupo como ese, les hablaría sobre el grupo de Oxford o el rearmamento moral, el MRA, como se le conoce. Es bastante similar al ministerio de Juan de arrepentimiento y moralidad, pero creo que ha perdido la dimensión cristiana. Vamos a limpiar la moralidad de la gente, pero no se tiene énfasis en el poder del Espíritu Santo y la expiación de pecados del Señor Jesús, como sucedía en los días antiguos. Así que es posible para algunas personas tener una alta actitud moral y enfatizar en el arrepentimiento, y los seguidores de Juan eran muy difícilmente ese tipo de grupo que había en Éfeso.
Así que había una alta opinión sobre Juan, pero mucho más serio era la situación de que Éfeso ya tenía una opinión muy baja sobre Jesús. Ahora ves por qué Juan el Bautista había dicho dos cosas sobre Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él será el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora tenemos que predicar los dos, porque si usted solamente habla de quitar el pecado, dejas a la gente vacía y eso es muy peligroso. Aparte de dejarles miserables, una cantidad inmensa de gente ha sido lavada de pecado, pero que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Así que no pueden disfrutar el placer de pecar y tampoco pueden disfrutar el placer del cielo tampoco. No me asombro de que cada semana en la iglesia se llaman a sí mismos pecadores miserables, porque es horrible estar en aquella posición, ¿verdad? Quitar todos tus pecados de manera que no los puedes disfrutar nunca más y estar vacío y solamente ser un santito. Esa no es la intención de Jesús. Él no quiere vaciar tu vida, Él la quiere llenar. Pero tiene que quitar las malas cosas primero y luego poner las buenas. Juan el Bautista dijo que Él podía hacer estas cosas por ti. Yo no puedo. Yo solamente puedo lavarte en agua para limpiar tu pasado, pero sobre el futuro yo no puedo hacer nada. Él es quien se encargará de eso. Pero tenían un punto de vista muy bajo sobre Jesús. Bien, ahora otra vez, la filosofía griega tuvo mucha influencia en el pensamiento cristiano. De alguna manera los griegos dividieron la realidad en dos partes y no las pudieron juntar. Ellos dividieron la realidad en físico y espiritual. Todavía sufrimos de eso en la iglesia. Las cosas físicas pueden ser espirituales y los griegos separan lo temporal de lo eterno. Separan lo secular de lo espiritual. Este es el más peligroso. Yo nunca voy a permitir que un cristiano me diga que tiene un trabajo secular. Yo le diré, no, tú eres un cristiano a tiempo completo sin importar cuál sea tu trabajo, sino lo sagrado y lo secular. Nosotros dividimos eso. Y porque ellos dividieron lo espiritual de lo físico, nunca lograron unirnos. Platón dijo lo espiritual es más real. Aristóteles dijo que lo físico era más real. Él fue el primero en enseñar la evolución incidentemente. Pero a causa de aquellas dos cosas nunca se las puede unir. Por lo tanto, no las pudieron unir en Jesús tampoco. ¿Sí me comprendes? Jesús no pudo ser ambos Dios y hombre al mismo tiempo porque estas dos cosas nunca pueden ser una de acuerdo al pensamiento de los griegos. Los cielos y la tierra nunca pueden estar juntas. Lo físico y lo espiritual no pueden unirse. Dios y el hombre no pueden estar en una sola persona. Así que desarrollaron un buen número de variaciones. La pregunta es, ¿en cuál lado de la realidad estaba Jesús? ¿Fue Jesús divino o humano? Algunos dicen que es más divino que humano, y la verdad es que nunca fue realmente humano. Él solamente apareció como un ser humano. Nosotros la llamamos herejía, una palabra que significa fantasma, y esta es la creencia de que Jesús era Dios en forma de fantasma. Él solamente apareció como humano, pero no era realmente humano. Él se fue al baño, por ejemplo. Pero Jesús habló sobre eso y lo hizo, vació sus intestinos y su vejiga, como tenemos que hacer nosotros. Estás asombrado al oírme mencionar aquello. En el libro de oraciones de los judíos hay una oración muy bonita para decir cuando vas al baño. Es una oración de agradecimiento a Dios porque tu cuerpo trabaja normalmente y por el alivio que sientes. Aleluya. He ido a baños cuyas paredes están empapeladas con diferentes textos y ninguno de ellos se refiere a lo que me estoy ocupando en este momento. Pero como ven, para los hebreos, todo de vida para los hebreos, pero déjame decirte esto, cuando envejeces y esa parte de tu cuerpo no trabaja, tú desearías haber agradecido a Dios cuando trabajaba normalmente, ¿ya ves? Para nosotros eso no es espiritual, y eso es porque tenemos la manera de pensar de los griegos, no de los hebreos. Como vemos, nosotros no podemos tener lo físico y lo espiritual como realidades integradas. Por lo tanto, si Jesús era ambos, humano y divino, no puede ser los dos. Así que muchos dicen que fue más divino que humano y que solo aparecía como humano. Otros dicen que fue más humano que divino. Él fue un hombre quien perfectamente respondió a Dios y desarrolló completamente su capacidad divina, la cual está en todos nosotros. Si sabes que esta es la herejía más importante que ha sido enseñada en nuestros colegios teológicos hoy en día, si conoció al profesor John Hick de la Universidad de Birmingham, quien escribió El mito de Dios encarnado, lo cual está destruyendo la fe de los jóvenes estudiantes que vienen a nuestro seminario teológico llenos de fe para salir muertos, y ahora ustedes saben por qué. Pero esto es bien común, porque Él fue el hombre para otros. ¿Han escuchado esa frase? Ha sido usada libremente en la BBC. El hombre más humano que divino.
El hombre que respondió a Dios mejor que ningún otro. Nosotros llamamos a esto adopcionismo, que Jesús fue solamente adoptado como hijo de Dios. Usualmente se decía que fue adoptado el día de su bautismo, pero no lo fue. Él fue el único concebido por Dios, nosotros somos los adoptados. Así que estas son las herejías que siguen resurgiendo. La número 3. Él fue parte humano y parte divino. Ese es el punto de vista de los testigos de Jehová sobre Jesús. Jesús es un semidios. Él está como en el medio, no puede ser ambos, sino que es mitad y mitad. Comprueba con un testigo de Jehová que tenga cerca, porque ellos no pueden comprender ni sobrellevar los 3 primeros versículos del Evangelio de Juan. Así que los han cambiado en su Biblia. Regresaremos a esto en un momento. Esto es muy común hoy en día. La verdadera es la final. Creo que debería ser puesta en signos de exclamación. Él es completamente divino y completamente humano. Él es ambos. Y si no fuera completamente divino y completamente humano, Él podría hacer por ti lo que necesitas que hagan por ti. Si ve las dos cosas que Jesús hace por nosotros, Él nos revela a Dios y nos reconcilia con Dios. Él no podría hacer nada de esto si no fuera completamente humano y completamente divino, y esta es toda la verdad. Debemos asirnos a su ser, el cual ha sido corroído y atacado dentro de la iglesia hoy en día en una escala mucho más amplia. Y bueno, esa es la verdad, lo que dijo Juan. Yo lo conocí, yo me recosté en su rebozo en las comidas que tuvimos, yo fui el más cercano a él, le he conocido por 63 años y yo sé la verdad. Él fue totalmente humano y totalmente divino. Ese es el mensaje, por eso es que él escribió, para corregir esta opinión de Jesús, y eso es por lo que tenemos en el primer evangelio un énfasis en su completa humanidad. Jesús es realmente más humano en el cuarto evangelio que en los otros 3. Hay un mayor énfasis en su real humanidad. Por ejemplo, el versículo más pequeño en la Biblia está en el evangelio de Juan. ¿Sabías esto? Jesús lloró. Esto casi se ha convertido en mala palabra en algunos círculos. Ellos dicen que Jesús lloró cuando golpearon el clavo errado con el martillo. Pero la verdad es que ese verso te dice cuán humano fue Jesús. Él estaba parado en la tumba de uno de sus mejores amigos y lloró. Así era de humano. Está en el Evangelio de Juan que se enfatiza en que Jesús tuvo hambre, tuvo sed y que necesitó una bebida, y cansado y sorprendido, bien humano. No me sorprende que en este Evangelio Pilatos dice, miren al hombre. Esta es una frase muy significativa, el hombre. Si quieres saber lo que realmente es humanidad, entonces miren a este hombre. Sobre todo en el Evangelio de Juan, la vida de oración de Jesús sale a relucir. Nosotros sabemos que Jesús oraba, lo cual nos dice que Él fue realmente humano, que tenía que orar. Él tenía que depender en su Padre por lo que decía, y por lo que hacía y por todo. Él era tan humano que no pudo haber sobrevivido sin ello. Y algunas de sus hermosas oraciones están en este Evangelio. Juan 17 es su oración por unidad. Pero el principal énfasis en Juan está en su total y completa divinidad. Mientras que él enfatiza completa humanidad, esta es la cosa que ha sido gradualmente corroída, que Jesús era un poquito menos que completamente divino, y un poquito más menos que divino, y ha sido llevado lentamente debajo de la escalera. Uno de los resultados de esto fue poner a Jesús como una criatura antes que como un creador, lo cual es lo que los testigos de Jehová creen. Ellos creen que Jesús fue la primera criatura creada por Dios. Ahora, cuando pones a Jesús en el lado de las criaturas en lugar del lado de lo creativo, ha distorsionado la verdad, porque Él pertenece al otro lado de la línea. Regresaremos a esto en un momento. Ahora, ¿cómo es que Juan reconoce la completa divinidad de Cristo? La respuesta es el número mágico 7, el cual es el número perfecto de acuerdo al pensamiento hebreo. Si deseas tener una ronda de números perfecta, en hebreos es siempre 7. No es un figurín de arte, sino que estaba en el pensamiento de los hebreos, y es probablemente el número más importante en la Biblia.
Cualquier cosa menor a esa es menos que perfecta. 666 sería menos que perfecto. ¿Entiendes algo allí? Pero 777, esto es algo. Y nosotros tenemos este 777. 3 piezas perfectas de la evidencia de la divinidad de Jesús. En primer lugar, 7 testigos. Hubo 7 personas que llamaron a Jesús el Hijo de Dios en este evangelio. Juan el Bautista, Natanael, el mismo Jesús, Pedro, Marta. ¿Sabían que Marta fue la primera mujer que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Pedro fue el primer hombre, pero Marta fue la primera mujer. Ella no solo era buena con la receta de doña Delia Smith, ella también tenía discernimiento espiritual. Y Tomás, y por supuesto el apóstol Juan, el amado. 7 testigos. De acuerdo con la ley judía, 2 o 3 testigos eran suficientes, pero aquí hay 7. Ya tienes el número perfecto de gente que testificó diciendo, Él es el Hijo del Dios vivo. Bien, ahora tenemos los 7 testigos. A propósito, la palabra testigo es de vital importancia. Es usada 50 veces en el cuarto evangelio. Testigos, 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 testigos. Lo que está diciendo es que tenemos testimonio personal de la verdad. Ahora, las 7 obras que ha escogido muy cuidadosamente. De todas las cosas que Jesús hizo, Él señala solamente 7 milagros. Entonces te preguntarás, ¿por qué ha individualizado solamente estos 7 milagros? ¿Es porque estos son los milagros más supernaturales que hizo? ¿Son los más sensacionales? ¿Son los milagros hechos más como Dios mismo? Bien, echar fuera demonios es algo que mucha gente lo hacía en aquel tiempo. Aún los fariseos lo hacían, así que eso no es hacerlo como Dios mismo. Por eso es que no menciona el echar fuera demonios aquí, pero lo que sí menciona es la transformación del agua en vino. Ahora veamos a los psicomáticos hacer eso. Esos son milagros de Dios. Eso es algo que solo Dios pudo haber hecho. Las sanidades que menciona, la del hijo del oficial del rey, él señala esta porque este fue un milagro que Jesús hizo a millas de distancia del enfermo. Él no impuso manos sobre la persona para que electricidad caiga de sus dedos o lo que sea. Y el resto de sanidades psicosomáticas. Jesús sanó al hijo del soldado del rey a distancia. Dijo, no necesito ir. Se sanó y cuando el hombre llegó a casa, su hijo estaba sano. Él dijo, ¿a qué hora fue que Jesús dijo eso? Y él dijo que fue el preciso instante en el cual el niño fue sanado. Ahora, eso es una cosa que lo hace Dios, anular las distancias. Y luego, lo del paralítico. Él ha estado allí 38 años. Esta es una condición bastante crónica. Dar de comer a los 5,000. Este es el milagro que consta en los 4 evangelios. Fue muy espectacular, fue creativo, de 2 sardinas y 5 panes. Jesús los multiplicó en sus manos. Eso es milagro hecho por Dios. Esto no tiene nada que ver con lo psicomático, ¿verdad? Caminar sobre el agua, el hombre ciego de nacimiento. Esta no es una condición que apareció así por la nada, es una condición hereditaria que ha estado allí siempre. Finalmente, Lázaro. Esta no era la viuda o hijo que acaba de morir aquel día, o la hija de Jairo que acababa de morir. Este hombre estaba ya apestando en su tumba por 4 días. Ahora, ¿ves lo que Juan está diciendo? Es que si no lo puedes ver, ¿de qué son estas señales? Están señalando a su divinidad. Y Nicodemo dijo a Jesús, ningún hombre podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Ese es el mensaje de Juan. Aquellos 7 milagros, si no supiéramos nada más, lo que nos diría que Jesús fue completamente divino es que Dios estuvo con él. Finalmente, las 7 palabras. Es lo que dijo sobre él mismo. Jesús siempre habló sobre sí mismo. ¿A usted le agrada la gente que siempre habla sobre sí mismo? A mí no me agrada.
Siempre empiezan con yo. Hice esto o aquello, me fui de vacaciones a tal parte, me compré un nuevo auto, yo. Jesús siempre habló de sí mismo, pero hubo 7 cosas que fueron absolutamente únicas. Yo soy el pan del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Ahora, aun cuando nosotros digamos, tú sabes quién piensa que es, Jesús una vez dijo, yo soy humilde. Ahora intenta tú decir esto en el trabajo y verás lo que pasa. Pero Jesús continuó, soy humilde. Pero los títulos que él se puso a propósito, Jesús tiene 250 nombres y títulos. Nadie en la historia tuvo tantos nombres. Lo máximo en nombres que Dios ha tenido es Alá, que tiene 99 nombres, pero Padre no es uno de ellos y Amor no es uno de ellos tampoco. Pero Jesús tuvo 250 y muchos de ellos se los puso él mismo. Pero la clave para esto es esta. Yo soy, porque en hebreo suena como Yahweh. Yahweh, el pan del cielo. Yahweh, la luz del mundo. Entonces ellos empiezan a decir, ¿cree que es Dios? ¿Por qué sigue usando esa palabra? Entonces un día ellos dijeron a Jesús, nosotros sabemos quién es nuestro Padre, tú no lo sabes. Estamos en lo correcto al pensar que tu padre es un samaritano, que era uno de los rumores. Él dijo, no, yo conozco a mi padre, ustedes no conocen al suyo. Ellos respondieron, si lo conocemos, Abraham es nuestro padre. Él dijo, él no es, el demonio es vuestro padre. Por eso es que tratan de asesinarme. Por eso dicen mentiras sobre mí, porque su padre fue un mentiroso y asesino desde el principio, y cuando dice mentiras, él habla su idioma nativo. Les dijo, si fueran hijos de Abraham, tuvieran la misma actitud que Abraham tuvo conmigo, ustedes me amarían. Abraham se pondría contento de verme llegar, pero ustedes no están, ustedes no pueden ser sus hijos. Entonces ellos dijeron, Abraham murió hace 2000 años. Y tú ni siquiera tienes 50 años. ¿De qué manera tú podrías conocer a Abraham? Él dijo, antes de Abraham fue Yahweh, yo soy. Esto, por supuesto, sucedió en su juicio, lo cual terminó el caso. Ellos no pudieron conseguir 2 o 3 testigos para que testifique lo que Jesús había dicho, pero el juez finalmente con su propia boca lo incriminó, lo cual es ilegal, y lo tomó en juramento. Él replicó, te ordeno en el nombre del Dios vivo, dinos quién eres. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús dijo, Yahweh. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿cuántos testigos tenemos ahora? 70. Todos ustedes lo oyeron. Fue bajo aquellos cargos que Jesús fue condenado a muerte. Ahora bien, aquellas 7 palabras están esparcidas en el Evangelio y son cruciales para su caso. Las primeras hipnosis las perdió todas, pero si ves el interés de Juan en Jesús fue en quién era él, no en lo que hizo o lo que dijo, por lo tanto lo apuntó y los almacena en su memoria y los escribe para nosotros. Pues bien, ese es su testimonio para Jesús. Luego hace algo hermoso. Cuando Marcos cuenta los acontecimientos de Jesús, dice, voy a empezar cuando Jesús tuvo 30 años de edad, porque es allí cuando saltó a la vista pública. Mateo escribió el próximo evangelio que debía ser escrito. Dijo, no debe regresar mucho más que eso, tienes que regresar a su nacimiento, su concepción, y porque él era un judío debe regresar a Abraham. Voy a empezar la historia de Jesús con Abraham. Lucas viene como tercero y dice, no, Jesús era el hombre. Él era un ser humano, pertenece a la raza humana. Voy a empezar con Adán. Es allí donde empieza la historia de Jesús, con Adán. Juan viene y dice, ustedes 3 están errados, yo voy a empezar con el principio, y tomó las palabras de Génesis 1:1. Él dijo, en el principio, él ya estaba allí. La palabra ya existía. Y así nos acercamos a esta pregunta intrigadora. ¿Cómo lo llamas a Jesús antes de que naciera? Ya ves, estamos muy acostumbrados a llamarle Jesús que nos olvidamos que Jesús es un nuevo nombre, dado al momento en el que se hizo hombre, pero no se llamaba así antes. Dios nunca lo llamó Jesús. Así que era antes. Y cuando Juan escribió su evangelio y empezó en el principio, tan atrás como el pensamiento humano puede ir, lo cual es al principio de nuestro universo, ni siquiera
nos podemos imaginar antes de eso, así que no puede saber lo que había antes de eso. Así que regresó al principio de la historia diciendo: en el principio ya estaba allí. Pero como lo llamamos entonces, viene este único hombre en el Evangelio de Juan, los logotipos. Este es un título asombroso, no es usado por nadie más en toda la Biblia del Hijo de Dios, y Juan lo usa cuidadosamente. ¿Por qué? ¿Qué significa? Otra vez, infortunadamente, en muchas Biblias es ciertamente traducida como la palabra, por lo menos hacen constar el artículo definido. Jesús no solamente fue una palabra, sino la palabra. Pero hay más que eso, mucho más. No como una palabra. Estoy seguro de que muchos de ustedes me dirán en el almuerzo o en algún otro momento: ¿podría tener una palabra con usted? Bueno, si eso es todo lo que quieren, yo podría decir, sí, logotipo, y lo dejaríamos allí. ¿Qué es una palabra? Una palabra es simplemente un pensamiento expresado con mi boca que va a tu oído. ¿Es Jesús entonces algo que salió de la boca de Dios y vino a nuestro oído? No, Él es más, mucho más que eso. Esta palabra tiene una historia. ¿Recuerda lo que dije? Juan vivió y murió en un lugar llamado Éfeso, en el oeste de Turquía. Esto es muy significante porque en Éfeso 600 años antes, Juan escribió esto en el año 568 a.C., vivió un hombre en Éfeso llamado Heraclitus. Fue el fundador de la ciencia. Él fue el fundador de la ciencia. Heraclitus fue un observador afanoso y nunca salió del hábito de los niños de preguntar el porqué de todo. Los niños pequeños siempre preguntan: ¿por qué, mami? ¿Por qué, papi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que te cansas. Yo espero que ustedes no se cansen de preguntar. Yo no creo que estoy cansado de preguntar. Me pregunto: ¿por qué fue escrito este libro? ¿Por qué fue dicho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Heraclitus era así. Ahora dijo: lo que necesitan hacer es entrenar sus sentidos en el tacto, en el escuchar, en el observar qué está sucediendo a su alrededor. Y luego deben preguntarse por qué se comporta así. Te lo debes preguntar sobre el clima, sobre las nubes, te lo debes preguntar sobre los animales, te lo debes preguntar sobre los seres humanos. ¿Por qué se portan así? ¿Cómo se suele decir la razón del por qué? Lo único es que él no hablaba inglés. Él lo llamó el logos. El logos es la razón del por qué. Tú siempre debes tratar de mirar el logos en todo, así que cuando estudies de la vida bioquímica, busca por el logos o logotipo. En bioquímica busca por biólogos o por biología. Recuerda a Maureen Lipman, telecomunicadora de publicidad británica, dice su sobrino: así que tiene un grado. Él tiene un título en algo, ¿sí ves? Y cada rama de la ciencia busca por el logos, la razón por la cual las cosas son lo que son. ¿Sí me comprendes? Entonces, cuando estudias cómo funciona la psiquis humana, llamas a los psicólogos a la psicología. Cuando observas cómo se comporta la sociedad, llamas a los sociólogos a la sociología. Cada rama de la ciencia es basada en lo que dijo Heraclitus, logos, la razón del porqué. Pero por supuesto, el inconveniente que existe con la ciencia es que solo mira a una parte diminuta de la realidad. Mira a la bioquímica, a los animales, la zoología o psiquis, o a la sociología o lo que sea, y solo encuentra la razón al porqué en una porción muy pequeña de la realidad. Y en verdad, hoy en día está especializado que los científicos conocen más y más sobre menos y menos. Encuentran el logos en un campo muy angosto que desarrolla su propia jerga y lenguaje, lo cual los aísla del resto del mundo. Pero Juan dice que debemos preguntar sobre la razón del porqué de todo. ¿Cuál es la razón para que todo esté aquí? La respuesta es Jesús. Entonces puedes susurrar aleluya si quieres. Todo esto fue hecho como un presente de Dios para su Hijo. Y todo esto es para Jesús. Esta es la razón por que estamos aquí. De todo esto tendremos que dar cuenta a Jesús. Él es la razón de todo, Él es el logos. Encuentro este concepto muy emocionante. Tú puedes encontrar la razón por la cual las computadoras funcionan como lo hacen, o por qué los animales se comportan como lo hacen. David Attenborough tiene muchas respuestas sobre la naturaleza, pero no sabe él por qué está allí.
Pero nosotros lo sabemos, la razón es Jesús. ¿No es emocionante? Él es el Logos. Pero esa palabra tuvo otra fase en su historia a través del mar Mediterráneo y pasó a Alejandría, la cual fue un centro, una universidad que combinó la forma griega y la forma hebrea de pensar. Porque había muchos judíos dispersos viviendo en la Universidad de Alejandría, muchos profesores, pero uno en particular, un profesor de filosofía llamado Filos. Fue en esa universidad que tradujo el Antiguo Testamento al griego. 70 eruditos en aquella universidad lo hicieron juntos. Por eso se le llama Septuagésimo, o a veces es llamado el LXX, a causa de aquellos 70 eruditos en la Universidad de Alejandría quienes lo tradujeron. Ellos buscaban traducir el pensamiento hebreo en griego y el profesor Filo se agarra de su palabra logos y él dijo, no debemos hablar sobre ellos, sino sobre él. Él no quería decir que logos era una persona, él la estaba personificando. Eso es todo. Pero dijo también, es más que una cosa, porque es más que una cosa. Podemos personificar una cosa, es cuando hablas de tu carro como ella. Ella realmente está corriendo bien hoy. Ahora, tú no pensaste que tu carro es ella, ¿no es cierto? Tú puedes manejar una buseta masculina, por ejemplo. Solo lo digo para saber si están despiertos. Para personificar algo, le damos un nombre, le dimos a nuestro primer carro un nombre, era un Austin 7 1928. Si sabes que al motor de un tractor lo llamamos Dorcas porque estaba llena de buenos trabajos y nosotros lo estábamos personificando. No nos estábamos engañando, era una persona, pero le hemos dado un personaje. Así que no fue más un eso. La sabiduría, de acuerdo con el pensamiento de los hebreos, fue personificada como una mujer. Búscala, ella es la mujer que necesitas. Búscala en las calles y así por el estilo. El libro de los Proverbios lo hace, pero Logos fue personificado en la forma masculina. Él mejor que ella. Así que Juan fue capaz de tomarse esa razón por la cual ella Clitus y el personificado él de Filos y dijo, yo puedo tomar esa palabra con un paso adelante. Su nombre es Jesús. Si ven cómo la palabra se va juntando y es una palabra muy emocionante, antes de que terminemos tal vez les pueda leer un poquito del Evangelio de Juan. Lo que Juan dice en la primera página de su Evangelio, él dice 4 verdades vitales sobre Logos. Número 1. Su eternidad. En el principio, el Logos ya estaba allí. Segundo, su personalidad. La segunda declaración que hace es, y el Logos estaba cara a cara con Dios. Esa es la traducción literal. Es la palabra que usas para describir dos personas que se miran a los ojos y se aman mutuamente. Una relación cara a cara. ¿Te das cuenta que nosotros somos los únicos en la tierra que podemos decir Dios es amor? Porque nosotros somos los únicos que creemos que Dios es 3 en 1. Si Dios fuera una sola persona como los judíos o musulmanes creen, no podríamos decir que Él es amor porque amor es imposible para una sola persona. Y si Dios es más de una persona, si es padre e hijo amándose el uno al otro, entonces puedes decir que Él es amor y siempre fue amor. ¿Se ve la importancia de esto? Así que el Logos era eterno, fue también personal. No un esto, sino un completo Él. En tercer lugar, la deidad y el Logos era Dios. En el principio el Logos ya estaba allí y el Logos estaba cara a cara con Dios en una relación personal y el Logos era Dios y es allí donde los testigos de Jehová se destacan. Esa es la frase que cambia en su Biblia, que el Logos fue un Dios. Eso establece toda la diferencia. El Logos era Dios, completamente divino. Y luego viene esta increíble cuarta declaración. Y el Logos se hizo carne y armó su carpa entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria. Tal gloria que tú solo la puedes ver en el unigénito del Padre. Esta es una tremenda apertura. Por eso es que yo no recomiendo el Evangelio de Juan a no creyentes. ¿Qué no creyente puede empezar a entender esto? Espero que ustedes estén entendiéndolo ahora mejor que antes de venir aquí.
Ahora veamos este asunto de vida. Creer en Él, el Logos, como el Hijo de Dios. Y si seguimos creyendo en Él, Él seguirá teniendo vida. Juan trae una serie de contrastes, como ¿qué significaría esto para ti? Conocerás vida mejor que muerte. En verdad no verás a la muerte. La vida continuará porque la muerte no la puede tocar. Es la vida de vida, no la vida de la muerte. Todo el mundo, cada latido del corazón es un golpe de tambor en su marcha a la tumba. Nosotros somos vida viviente, no muerte. No caminaremos en la oscuridad. El que me siga nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá luz de vida, y la oscuridad, o sea, oscuridad moral. Tú caminas conmigo y no tendrás cosas que ocultar. Tú estás caminando en la luz, todo a bordo, no hay secretos, todo a luz. Vivirás una vida de verdad y no de mentiras. Ese es otro contraste que se ve en todo el Evangelio. Es verdad, es realidad, y la palabra verdad y la palabra real son las mismas en el hebreo y en el griego. Así que verdad y realidad serían las mismas. Tú estarías viviendo en la realidad. Vivirás en libertad. Creo que me he ido por el lado contrario, ¿no es cierto? Pongámoslo en el orden correcto. Vivirás en libertad, no en esclavitud. Y los judíos dijeron a Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que vos vas a dar libertad? Bien, ¿qué memoria tan mala tienen? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se han olvidado sobre Egipto. ¿No celebran la Pascua cada año? Ellos creyeron que eran libres y Jesús dijo: el que peca es esclavo del pecado, porque cada vez que pecas, ayudas a fortalecer la cadena del hábito, el cual será tu amo, y yo he venido a darte libertad. Así que, ¿qué vida estamos viviendo? Una vida, una vida de luz, una vida de verdad, una vida de libertad, y sobre todo hay un contraste entre amor e ira. O vives en el amor de Dios o vives bajo su ira y con todas sus consecuencias. Así que, ¿qué es vida? Vida es conocer. Conocer personalmente al Padre y al Hijo a quien Él envió. Pero puedes conocer al Padre a través del Hijo. Esperen un minuto. ¿Cómo podemos vivir esta clase de vida? Eso está más allá de nuestro entendimiento. Bien, la respuesta es que ningún evangelio te dice tanto sobre el Espíritu Santo como lo hace el Evangelio de Juan. Es a través del Espíritu Santo que disfrutas de esta vida. Y Juan lo sabía. Si vas rápidamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice: Jesús será bautizado con el Espíritu Santo y habrá un bautizante en el Espíritu Santo. En el capítulo 3 habla de nacer del Espíritu, nacer de nuevo, nacer de agua y de Espíritu. Necesitamos los dos bautizos, el de agua y el de Espíritu. Nacimos de ello, entramos en el reino. Capítulo 4 habla sobre agua de vida y adorar en espíritu y en verdad. El capítulo 7 va desde la fiesta del tabernáculo, y el último día oraron por lluvia porque cada año tenían 6 meses sin una gota de agua. Y en septiembre, octubre, quieren ver las primeras lluvias. Así que en el último día de la fiesta llenaban un gran cántaro con agua en la fuente de Salomón y lo cargaban hasta el templo. Y lo vaciaban en el altar y oraban por lluvia. Cuando hacían esto en el último día de la fiesta, Jesús se paró y dijo: si alguno está con sed, venga a mí, y le daré manantiales de agua viva, manantiales efusivos en lo más íntimo de tu ser. Él estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Los capítulos 14 y 16 están llenos sobre el nuevo confortador que vendría, el Espíritu de la verdad. Esta palabra es griega, significa para decir kletos llamado, paracleto, el que se para contigo, el que es llamado a tu lado, el que estará contigo, el que te confortará, el que te protegerá, otro consolador, tal como Jesús. Y finalmente el capítulo 10, los preparó para el día de Pentecostés, dándoles una señal y un mandamiento, la señal que sopló en cada uno de ellos, y luego dijo: ahora reciban el Espíritu Santo. No recibieron nada en ese momento, fue un ensayo para el día de Pentecostés. Si ese hubiese sido el momento cuando lo recibieron, Él hubiera soplado en ellos después de mandarles que lo reciban, pero no lo hizo. Sopló en ellos y luego dijo: ahora reciban.
Y la siguiente cosa que se enteraron semanas más tarde, estaban sentados en el templo y oyeron a Jesús soplándoles. Es Jesús, ahora recibamos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y vivieron esta vida eterna. Esta vida abundante que Jesús vino a traernos.